¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar una nueva clase de cálculo integral y el día de hoy pues vamos a estar empezando a ver lo que sería en este caso pues el inicio del tema de antiderivadas o bien de integrales. Y pues para ver esto, para poder entenderlo, vamos a ver lo que sería una parte de teoría, con lo cual tenemos que empezar con una suposición, pues para poder dar pie a todo esto. En este caso, esa suposición nos dice que tenemos que suponer que se decide encontrar una función f mayúscula cuya derivada va a ser 3x cuadrada. A la función cuando ya se derivó va a convertirse en f minúscula, es decir, de pasar de ser una función original f mayúscula, al momento que se deriva, se convierte en una función f minúscula, justo así. Entonces, con lo que sabemos de derivadas, esta función, ya que fue derivada, tendría que convertirse, o bueno, sería su función original o anterior, x cúbica. ¿Por qué es esto? Porque cuando tenemos la función x cúbica, si nosotros la derivamos, pues vamos a bajar S3 como un coeficiente, que es este de aquí, y le restamos 1 a lo que sería en este caso esta partecita de aquí, a esa potencia, y nos quedaría el 2. Entonces, al tenerlo así de esta manera, al momento de derivar x cúbica, se va a obtener que esa función derivada sería 3x cuadrada, por lo cual la función f mayúscula es una antiderivada de f minúscula. Antiderivada porque es como si estuviéramos tomando los pasos al contrario de lo que sería una derivación. Por eso se le dice antiderivada. También se le puede conocer con otro nombre que puede ser como primitiva, y la antiderivada o bien primitiva pues estaría definiendo como que, o bueno, se diría que son de esta manera, cuando una función f mayúscula va a ser de una antiderivada o primitiva de f minúscula en un intervalo L, cuando la derivada de f mayúscula con respecto a x quede como la f minúscula con respecto a x para todo x en ese intervalo L. ¿Qué es todo esto que nos está diciendo? Porque está muy extraño. ¿Qué está pasando aquí? Pues es muy sencillo cuando lo vemos con un ejercicio. Es decir, en este caso, si tenemos una función f mayúscula que puede ser x cúbica, si la derivamos, en este caso si derivamos esta función 1, obtendríamos como función 1 derivada, por eso la pongo como una f minúscula, como en este caso sería 3x cuadrada, que es justo como lo que estábamos viendo en los pasados. Ese sería para esta de aquí. Después, si derivamos otra función que sea parecida, en este caso esa función 2 mayúscula sería x cúbica menos 750. Es muy parecida, pero en este caso ya tenemos una constante que sería menos 750. Este nuevo término, si hacemos la derivada de toda la función, estaríamos obteniendo ahora una función diferente. En este caso le ponemos el sub 2 para poder denotar que es diferente. Y al momento de hacer esa derivada, como es x cúbica, dijimos que la derivada de x cúbica sería 3x al cuadrado, justo así. Y al tenerlo así, nos haría falta ya nada más hacer lo que sería la integral, digo la integral, la derivada del 750 negativo. Pero sabemos que cuando derivamos cualquier número, como no tiene x, pues va a ser simplemente un cero. Es decir, que nos va a estar quedando como f sub 2 con respecto a x, simplemente el 3x al cuadrado. Justo así. Entonces nos estamos dando cuenta que aquí pues tenemos justo la misma función, en este caso 3x al cuadrado, y pues vamos a checar esta tercera función. En este caso esa función que sería la función original es de x cúbica más 86. En este caso es un término con un coeficiente positivo, y pues si hacemos su derivada vamos a obtener un f sub 3 con respecto a x, justo así, ¡piu! Que sería en este caso, de nueva cuenta, x cúbica, su derivada es 3x cuadrada. Y el 86, como es un número, un coeficiente que no tiene x, pues nos va a quedar 0. Entonces aquí le ponemos un 0, que pues a final de cuentas va a ser f sub 3 con respecto a x de
3x al cuadrado. Justo así. Entonces nos fijamos que en todas estas funciones, cuando se derivaron, nos quedó 3x al cuadrada, 3x cuadrada, perdón, y en la función original pues eran diferentes, porque en unas pues no tenía ningún coeficiente, en otras tenía un coeficiente negativo y en otras un coeficiente positivo. Es decir, que puede ser el x cúbica y agregársele un coeficiente y eso no va a afectar en la parte ya derivada, que es esta de aquí. Entonces, con eso se llega a lo que sería esta partecita que nos dice que para cualquier constante c, la función x cúbica más c va a ser una antiderivada. Es decir, que si nosotros tenemos 3x al cuadrado, su antiderivada va a ser x cúbica más una constante o un coeficiente que nosotros podemos darle cualquier número. Puede ser un número positivo, un número negativo, puede ser más 300, más 3000, menos 500, menos 5000 y va a ser de todas maneras correcta, porque al momento de hacer su derivada, pues nos va a estar quedando 3x al cuadrado. Entonces, siempre que se haga una antiderivada, de esta manera, si nosotros tenemos, digamos, lo que sería la función ya derivada y nos vamos, digamos, al paso anterior, lo que vamos a obtener es que le vamos a tener que poner un más c, porque nosotros no vamos a saber qué número le podemos poner, o bien porque se le puede poner cualquier número y va a quedar pues de manera correcta porque no se tiene en este caso la herramienta necesaria para saber cuál es esa partecita. Entonces, cuando no sabemos cómo se le llama esa partecita, se le va a conocer de una manera determinada. Entonces, si estamos resolviendo una ecuación diferencial de esta forma, que ya tenemos, digamos, la función derivada, que en este caso sería como la f minúscula, se va a decir que es conveniente acomodarla de la siguiente manera, es decir, esta partecita la vamos a cambiar de lugar, de estar aquí dividiendo, pues se pasa multiplicando para que quede el diferencial, que era pues también lo que nosotros utilizábamos en los ejercicios pasados. Y al tenerlo justo así, ya podemos trabajar en la parte de la antiderivación. Y el determinar las soluciones de este tipo de ecuaciones se le va a llamar antiderivación o bien integración indefinida. Esto es bien importante, la parte de indefinida. Y se va a denotar mediante el signo integral, que es como una S un poco más alargada, justo así. Y la solución general se va a denotar de la siguiente manera, que es poner ya lo que sería la función que se fue integrada como y después la parte o el símbolo de lo que es la integral con la función f minúscula de x con su diferencial. Entonces, al momento de que ya se hace esa integración, quedaría como la función original, que sería f de x, más el c. Recordemos que este más c es porque no sabemos qué número se le podría poner y se le va a poner este más c porque es integración indefinida. Ese indefinido es porque no sabemos qué número es y por eso se le denomina de esta manera. Entonces, pues es básicamente esa partecita, el saber por qué se le conoce como integración indefinida, de dónde viene esta parte de la constante y pues qué sentido tiene o pues para qué se le da ese valor. No sé si hasta aquí, en cuanto a lo que vimos el día de hoy o el inicio de este nuevo tema con respecto a a las integraciones indefinidas o bien antiderivadas, tengan alguna duda de momento. No, profe. Muy bien. Bueno, de cualquier manera, el día de mañana vamos a comenzar a ver lo que serían una serie ya de de fórmulas y de estas fórmulas pues vamos a empezar a trabajar para poder ver cómo sería así todo este procedimiento para la antiderivación, que pues lo vamos a estar manejando más bien como integración indefinida y a partir de ahí pues ya vamos a tener más práctica y poder resolver pues las dudas que puedan surgir con respecto a esto. Pero pues eso ya será un tema para la siguiente clase. Entonces lo estaríamos dejando hasta aquí por por el día de hoy.